Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén pues muy pero muy bien. Les saluda su amigo Iván Donaldson y en esta ocasión quiero platicarte acerca de una variante del tema de la responsabilidad. Como siempre y como lo has visto en este canal, pues siempre trato de hablar de lo importante que es hacernos responsables de nosotros mismos y dejar de estar culpando al destino, al karma, a la vida, a nuestros padres, al pasado, etcétera, de las circunstancias que pasan en nuestra vida y aprender a ser responsables y ser conscientes del poder que tienen nuestros pensamientos y sentimientos a la hora de formar o crear la realidad que experimentamos. Pero haciendo a un lado esa parte, quiero hablarte ahora sobre precisamente una variante de esta responsabilidad y considero que esto que te voy a platicar en esta ocasión pues es muy importante que absolutamente todos nosotros como seres humanos pues lo tengamos bastante claro, porque creo que en esto radica un gran atorón en nuestra vida y que precisamente pues no nos damos cuenta de eso que está sucediendo y eso provoca tanto estancamiento en nosotros mismos y nos paraliza. Y estoy hablando del hecho de quererte hacer responsable, pero de las demás personas y de lo que pasa con las otras personas o de lo que piensan o dicen otras personas. Si yo te dijera que tú tienes la culpa de que cierta persona se porte de manera grosera contigo o que se porte de manera violenta, a primera instancia sonaría bastante estúpido, porque pues ¿cómo vas a tener tú la culpa de eso? Sin embargo, en un nivel de autoconocimiento, y es muy importante poder discernir estas dos visiones. En una visión profunda, muy profunda de la realidad, somos 100% responsables de lo que sucede y los demás son espejos a través de los cuales podemos observarnos a nosotros mismos y acceder a diferentes espacios de nuestra conciencia. Es un tema bastante profundo y es prácticamente de lo que trata este canal. Y sin embargo, en otra vertiente, en otra manera de entender esto, en un nivel de relaciones humanas, es muy absurdo, es bastante, vamos a llamarle inclusive pueril, que nosotros querramos hacernos responsables por lo que otra persona hace, piense o sienta. Entonces es muy importante poder discernir estas dos visiones. Porque si me quedo con la parte profunda y filosófica y me doy cuenta y digo, no, lo que pasa es que como yo creo la realidad, por ese motivo mi esposo o mi hijo o mis padres me hablan feo o por ese motivo se están autodestruyendo, porque de seguro lo más probable, como dice Iván, es que como es mi responsabilidad, es algo que yo estoy haciendo, lo que produce que ellos hagan eso, bla. Y por ahí no va el asunto. En un sentido de autoobservación, en un sentido filosófico y personal, podríamos decir, y lo vuelvo a repetir, que es verdad, todo lo que sucede tiene el origen en tu conciencia, en la parte más profunda de tu ser. Pero en un sentido humano, y siempre hay que recordar esta paradoja en la cual existimos, y en un sentido 100% práctico de las relaciones humanas, el gran error que cometemos es el querernos responsabilizar por lo que piensan, sienten o hacen los demás. Y esto lo hacemos sin darnos cuenta. Si en este momento de tu vida fueras capaz de soltar, aunque sea por 10 minutos, todas las responsabilidades falsas, absurdas que estás cargando, créeme que serían los 10 minutos más felices de tu existencia. Y sin embargo, debido a que estamos cargando con cosas que no nos corresponden, no podemos vivir a plenitud y aceptamos y nos encontramos, como dije al principio, atorados en la vida. Y esto es porque, debido a cómo nuestra sociedad se ha manejado, como se nos ha enseñado, tanto a nivel social, familiar, en la escuela, gubernamental, tenemos esta idea tonta y absurda de la culpa, ¿no? El sentirnos culpables por lo que las demás personas hagan o no hagan. ¿Y a qué voy con todo esto? Si, por ejemplo, tú tienes en casa o en una relación que tú tengas, una relación humana de cualquier índole, vamos a poner una amistad, por ejemplo,
Tú por más que quieras a tu amigo o a tu amiga, tú no puedes evitar ni hacerte responsable de los errores o de los problemas que comete en su vida. Y sin embargo, trata de ser lo más honesto posible aquí en este espacio donde estamos tú y yo. Sé lo más honesto posible y date cuenta cuántas veces te sientes responsable porque tu amigo, tu amiga, el vecino, la vecina, tus padres, tu pareja se siente mal y automáticamente tú tomas esa culpa, tú tomas esa responsabilidad como si fuera precisamente algo que tú haces lo que provoca o no eso. Primero, si queremos comenzar a ser responsables de nosotros mismos, que es de lo que se trata este camino, y creo que es el comienzo del verdadero despertar espiritual, si primero aceptamos que somos 100% responsables, no podemos cargar entonces con la culpa ni con los problemas de los demás. Y esto te lo digo porque esto de la responsabilidad no solamente aplica para ti, también aplica para tu prójimo, para tus hermanos y hermanas, para los demás. Entonces, si una persona que es cercana a ti te dice, no, lo que pasa es que tú me quitas la calma y tú haces que yo sufra porque haces esto y esto que a mí no me agrada, el problema no es tuyo, el problema es de esa persona, que no se está haciendo responsable de lo que ella misma o él mismo se está generando. Entonces, dejemos, y trata de entender la profundidad de esto que te estoy diciendo, dejemos de hacernos sentir culpables y de cargar con problemas y con situaciones que no son nuestras. Es algo que sin darnos cuenta lo estamos haciendo todo el tiempo y es lo que hace que nosotros sigamos pues así en nuestra vida, que las cosas no se transformen y que no precisamente nos empoderemos, que no se realicen esos cambios profundos. Y lo que pasa cuando empiezas a hacer todas estas técnicas de lo que trata este canal, cuando empiezas a leer de hacerte responsable, tú comienzas a hacerlo. Pero date cuenta que es una cadena de emociones o de energías como si fueran nudos que se extienden a través de tus relaciones. Entonces, cuando tú comienzas a cambiar, las personas comienzan a sentir ese cambio, esa transformación y van a hacer hasta lo imposible por querer que no cambies, que no te transformes. Y no lo hacen por maldad, ni lo hacen porque sean enviados del mal para hacerte la vida imposible, ni lo hacen porque estés atrapado en una Matrix y todos sean programas que te quieren atacar. Lo hacen porque cualquier cosa que cambia o cualquier cosa que modifica nuestra vida nos da miedo. Tenemos muchísimo miedo a lo desconocido y preferimos siempre quedarnos con lo que conocemos en lugar de experimentar cosas nuevas, en lugar de aceptar realidades diferentes. Y por lo mismo, cuando personas que son muy cercanas a ti comienzan a ver que tú te transformas, ellos también comienzan a sentir esos cambios y nada más hay de dos: que sirvas como una inspiración y que ellos también transformen su vida, que te utilicen precisamente como un ejemplo y lo pongan en práctica, o que sientan ese miedo a algo desconocido que nunca han visto y entonces intenten de una manera u otra regresarte a la supuesta normalidad. Date cuenta de todos los mecanismos de manipulación emocional en los que tú caes primero. Ser bien honesto contigo mismo, contigo misma, y darte cuenta de todos esas formas de manipulación emocional que haces con las personas, y también date cuenta de esas formas en cómo las demás personas también te quieren utilizar. Entonces, regresando al punto más importante, si todo este camino de espiritualidad, de autoconocimiento, que al menos recuerda que todo esto es lo que yo creo y no significa la verdad absoluta, es solamente lo que a mí me ha funcionado y lo que yo creo. Si todo este camino comienza con la responsabilidad y con hacerte responsable de tu vida y de ti mismo, también comienza con que aprendas a entender que lo que le sucede o le pasa a las personas que te rodean es también su responsabilidad y que no tienes por qué cargar con esas culpas y con todos esos problemas que no te corresponden. Date cuenta que es un tema complejo porque cada relación humana tiene diferentes aspectos. Por ejemplo, ¿no? Este es un clásico. Si tienes un hijo, tienes una hija que está cayendo en lo que tú ves que son malos pasos o que está queriendo o está empezando a abusar de sustancias,
cosas que le hacen daño en su vida, pues hay que tener sentido común. No vas a decir, Iván dijo que yo sea responsable, entonces yo soy responsable de lo que yo hago y él pues ya no me interesa porque pues él va a ser responsable de eso y que haya él lo que le pase. Déjame decirte que en cierta forma, y volvemos a las paradojas, eso que pasaría si decides hacerlo, es cierto. Tú tienes tu propia responsabilidad y tu hijo o hija, si deciden caer en ese tipo de cosas o en conductas autodestructivas, es su problema también y no el tuyo. Pero por algo existen estas relaciones humanas. Por algo te estoy diciendo y siempre he dicho que todo es un reflejo de nosotros mismos. En lugar de obsesionarme con el otro, siempre hay que buscar esta paradoja, este equilibrio. Hasta donde yo pueda, hasta donde te puedas permitir, trata de hablar, convencer, explicar, compartir puntos de vista y comunicarse, porque eso es lo más importante y lo que siempre se nos olvida, comunicarnos, sentir al otro. Trata de que tu hijo o hija en ese ejemplo sienta y comprenda lo que tú le estás diciendo sobre cómo puede destruir su vida. Pero también date cuenta que él es responsable o ella es responsable de lo que haga y que tarde o temprano, si es algo que no debe hacer, va a aprender la lección. Pero deja de obsesionarte con eso. Entonces, este solamente fue un ejemplo. Imagínate cuántas cosas, cuántos de ustedes que ahorita me están escuchando, ya llegó a su mente un sinfín de problemas y un sinfín de situaciones que están viviendo en su vida. Entonces, buscar siempre este punto de equilibrio. ¿Cuáles son los extremos en los cuales debemos evitar caer? Y es lo más obvio del mundo, pero es importante a veces recordárnoslo. El primero y más importante es lo que le sucede al otro es algo que le sucede al otro y los problemas de los demás son los problemas de los demás. Eso es 100% real, pero no podemos caer en un extremo pensando eso cuando tenemos una responsabilidad, por ejemplo, como lo es un hijo o como lo es una persona cercana a la cual podemos decirle consejos, podemos decirle lo que sentimos, pero hasta ahí no podemos obsesionarnos de estar todo el día preocupados porque eso no es nuestra responsabilidad. Cada persona debe ser responsable de sí misma. Pero como puedes ver, lo ideal siempre es, y lo que siempre considero correcto que hay que hacer, es buscar este punto de equilibrio. No irme al extremo absoluto de las cosas ni de las situaciones. Cuando las situaciones lo ameriten, entonces acepta el 100% de responsabilidad en tu interior y trabájalo para practicar tu propia autoconciencia, tu autoobservación. Eso es en tu mundo interno. En el mundo social, en el mundo práctico, las personas déjalas que se hagan responsables de ellas mismas y deja de cargar con las preocupaciones y con los problemas que no son tuyos. Pero te lo suplico, por favor, deja de cargar con responsabilidades y con problemas que a ti no te corresponden. Y tercero, si puedes hacer algo, si puedes decir, si puedes aconsejar, hazlo, pero no te frustres, no te molestes si no te escuchan, si no te hacen caso. Tú estás poniendo de tu parte con el solo hecho de expresarte y de tratar de compartir tu punto de vista. Todas las relaciones humanas en lo que se basan es la comunicación. Pero el gran problema es que la gente piensa que con comunicarse simplemente las cosas ya se resolvieron y no se trata de eso. Cuando hablamos de un problema en la comunicación entre las personas y entre las relaciones humanas, no queremos decir que hablen en chino, ¿verdad? O hablen en mandarín o hablen en un idioma extraterrestre y por eso no se entiendan. Estamos diciendo que hay un problema de comunicación porque lo que yo quiero comunicar o lo que tú quieres comunicar no está siendo bien recibido o recibido, de manera correcta por la otra persona y viceversa. Entonces, la clave para una comunicación asertiva, la clave para en verdad poder comunicarnos con otros es la simpatía. Es decir, el poder ponerme en el lugar del otro y que el otro aprenda a ponerse en mi lugar, es sentir al otro. Cuando logramos hacer que nosotros, hacer que el otro sienta lo que yo siento y yo poder sentir lo que el otro siente, entonces nos estamos comunicando. Las demás formas de comunicación son otra cosa, pero en las relaciones humanas
No te preocupes por esa palabrilla llamada comunicación y preocúpate por aprender a sentir al otro y que el otro pueda sentirte. Si las dos personas realmente se sienten, si se comprenden, entonces, bueno, al sentirse, viene la comprensión. Y al venir la comprensión, entonces puede haber comunicación. Si no existe esta capacidad de saber ponerte en el lugar del otro y escucharlo, entonces no puede haber ninguna comunicación y ninguna comprensión. Ahora, ¿qué pasa si eso mismo lo aplicas hacia ti, hacia tu persona, hacia tu propio ser? Habla contigo, comunícate contigo, exprésate, di las cosas que te gustan, que no te gustan, que te gustaría transformar en ti y también realiza esta comunicación contigo mismo. Y bueno, como puedes ver, el tema es muy largo, me podría estar aquí muchísimo hablando, pero la idea de este video, como siempre, es hacerte pensar por ti mismo, por ti misma, inspirarte a que investigues más sobre todos estos temas. Pero lo más importante es invitarte a dejar de cargar con responsabilidades, con culpas y con problemas que no te corresponden. Como dirían por ahí, utiliza el mantra mexicano, obviamente lo digo de broma, el mantra mexicano que dice: no es mi pedo, no es mi pedo, no es mi pedo. Es decir, no es mi problema, no es mi problema. Si nos metemos ya en la programación mental y todo este rollo, pues simplemente deja de querer cargar con eso y sé libre. Conéctate con esa libertad en tu interior y deja de estarte preocupando por cosas que no te corresponden. Es decir, ya no seamos metiches con el otro y dejemos que el otro viva su vida como quiera, que sienta como quiera sentir y que resuelva sus propios problemas. Dejemos de ser especie de salvavidas y lo único que estamos haciendo, queriendo estar cargando con los problemas, es ayudarlos a que no aprendan, a que no evolucionen, etcétera, tomando en cuenta estos ejemplos que puse, por ejemplo, de el hijo o la hija, donde hay que hacer esas excepciones, ¿no? Entonces, bueno, espero que este video les haya gustado, los quiero y las quiero muchísimo. Ahí se ven en el espejo. ¿Cuál espejo? Pues el espejo de la realidad. Y pues nos vemos en los sueños. Y les mando un abrazo muy, muy, muy grande. Y muchas gracias por escuchar, por coincidir y por todas esas vibraciones, por todos esos buenos deseos. Muchas, muchas gracias.